estoy olvidando la grabación, chicas. Ahora sí, ya está. Bien. Para iniciar ya de pleno nuestro avance de la asignatura, vamos a comenzar recordando lo que hemos hecho en nuestras últimas 2 clases presenciales que hemos tenido. Y para esto vamos a hacer un jueguito, ya es el juego de la ruleta. Les voy a compartir pantalla y a ver, ya se está viendo, ¿no es cierto? Sí, Lisa. Muy bien. Esta es una ruleta que tiene por objetivo impulsar la participación de quienes están en la clase. No tiene un carácter evaluativo, por si acaso, así es que no se vayan a asustar, ¿sí? Lo importante es que ustedes participen, ¿ya? Entonces vamos a hacer girar nuestra ruleta, a ver quién está de suerte el día de hoy. A ver, antes que ingresen, están ingresando. Ya estamos. Gira nuestra ruleta. Francisca Alcócer. ¿Está Francisca? Sí está en la reunión. Francisca, Andrea Alcócer. Buenas noches, licenciada, dígame. ¿Cómo estás, Andrea? Buenas noches. ¿Nos puedes decir qué recuerdas de lo que hemos trabajado o visto en nuestras clases presenciales? A lo que yo me acuerdo, licenciada, hemos visto un video donde nos demostraban cómo vivía una familia y la señora falleció y los hijos quedaron en la sin parte madre materna y los niños han quedado desamparados, pero no, el papá veía por ellos y siempre tenían un apoyo de parte del papá. Pero la visitadora social les hacía que no era un buen padre, divulgaban y contrató el padre una empleada, pero la empleada se cometió un error al meter a un hombre en la casa, pero nadie creía. Y la visitadora le traía más a la empleada que le dé al padre del chico. Y llegó a estar de acuerdo, nadie le hacía caso al padre, hasta que pasó el tiempo todo y a los chicos les llevaron a un orfanato, pero no era un orfanato de un buen estado, les trataban mal y los chicos al ver eso han decidido escaparse, pero en el momento les empezaron a separar a cada uno de los 3 muchachos. Recién ido separando, a uno le maltrataron, le pusieron traumas, al otro le lastimaron los piecitos y uno el menor siempre se ha dedicado bien diferente. Le hacían a un lado todo y quedó un rencor fatal por los 3 chicos, pero el mayor se acordaba lo que su papá les daba todo, el cariño, todo. Pero los otros 2 pequeños no se recordaban hasta que un día el mayor ha empezado a recordar y hizo buscar a su papá y lo encontró y al último el padre formó su familia y tuvo una hija, donde en ese hogar la señora le empezó a apoyar al padre, empezó a apoyar con todas las decisiones que él ha decidido, le ayudó a encontrar a sus hijos y al último les dio todos los chicos que tenían esos rencores, tenían que demostrar al padre que tenían que hablar con la verdad, que no tenían que tener miedo, intimidad, tenían que decir y no iba a pasar nada, les corregía lo que pasó por el tiempo y ellos pensaban que él era así, pero no. Les he empezado a corregir todo lo que ha pasado. Eso lo puedo decir. Muy bien, gracias Andrea por el resumen de la película.
Bien, vamos a seguir haciendo girar nuestra ruleta. Huara Belén Condori. Huara, ¿estás en la reunión? Sí está. Sí, estoy presente. Adelante, Huara. ¿Qué enseñanza o qué aprendizaje nos ha dejado la película que hemos visto? Bueno, desde el punto de vista mío, licenciada, es que tenemos que hacer una breve investigación de lo que está sucediendo. Si los niños estaban en buena condición igual que sus padres o no. Investigar si la niñera que le hemos enviado cuida bien, que no está sintiendo nada. Porque a pesar de que tuvo varios incidentes y no se fijaron, tuvo importante que no se puso tampoco con el padre. Después sería más que todo analizar la idea de la situación del padre. El padre podía, pero no igual deja el mejor estado para el niño. Gracias. Gracias, Huara. Seguimos. ¿Quién más está de suerte el día de hoy para participar? Maua Torres. Buenas noches. Adelante, Maua. Maua, la pregunta es la siguiente. ¿Qué enseñanzas o qué aprendizajes nos deja la película? Enseñanzas. ¿Para qué Yo creo que hay que verlo desde diferentes puntos de vista. Digamos, una enseñanza como si yo fuera una trabajadora social, ¿cómo actuaría? Por ejemplo, si yo estuviera en lugar de una trabajadora social, estaría posible para mantenerlos juntos a los hermanitos, ya que han atravesado por una situación muy difícil. De parte de la trabajadora social, la enseñanza también es que si llegamos a tratar así con niños que tienen estos problemas, sí, apoyarlos bastante. Creo que más que todo eso, también ver el amor incondicional que tiene el padre, la perseverancia que tiene el padre para poder reunir a sus hijos. También el lado de la madrastra, que era una persona muy buena, muy comprensiva, que lo ha apoyado en todo a su pareja. No sabemos nosotros qué podría pasar en un futuro si conocemos a alguien que pueda pasar también por esta situación, si el bien de los niños. Eso, licenciada. Muy bien, gracias, Maua. Gracias, licenciada. Una personita más, vamos a ver quién está de suerte, quién más. Maua, otra vez te ha tocado. Responde nuevamente, licenciada. En realidad no debería suceder eso con la ruleta. Nicole Vidal. Nicole no está. Nicole Fernanda. A ver. No está Nicole. Nicole, no estás, ¿verdad? No está Nicole. Estoy viendo aquí en la lista, no está Nicole. Hacemos girar. Vanessa Cadena. Vanessa Catherine Cadena. Sí está Vanessa. Vanessa. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo estás, Vanessa? Aquí, en la película hemos podido identificar aquellos factores que influyen en la salud mental del niño, ¿verdad? ¿Qué es lo que más a ti te ha marcado de la película? ¿Qué enseñanza personal te da?
que el padre lucha por sus hijos, ¿no? Dice, hasta tenerlos de vuelta y sufre mucho, pero al final lo logra y sus hijos, pero ya no están lo mismo con él también sufre demasiado, sus hijos también han sufrido y la lucha duró mucho tiempo, ¿no? Para que se lo entreguen de nuevo a los niños, ya son más grandes y ya no es igual. Y yo pienso que es muy triste, ¿no? Porque ellos también sufren y aparte que pierde a su esposa y eso dice. Ya, pero ¿qué enseñanza te da a ti? ¿Qué has logrado, digamos, a partir de ver la película? ¿Qué ha cambiado en ti para trabajar con niños? ¿Qué enseñanza te da? Que tenemos que entender a los pequeños porque no sabemos de qué es lo que pasa en sus casas, digamos. Cada niño pasa situaciones diferentes. Ya, muy bien. Bien, gracias, Vanessa. Muy bien. Bien. Bueno, vamos a dejar de lado nuestra ruleta. ¿O alguien más quiere participar? ¿Seguimos haciendo girar nuestra ruleta o ya no? Sí, yo quiero. A ver, vamos a ver si te toca. Otra vez. Maua. No debería salir dos veces un mismo nombre. Lucero. Lucero, ¿estás? Sí, estoy. Ya, sí, Lucero. Bien. ¿A ti qué enseñanza te ha dejado la película, Lucero? ¿Enseñanza? Sí. De lo que vi el video, de lo que hizo también la... ¿Puedo hablar del principio? Es que no vi la licenciada. Sí, está bien. Primeramente hemos visto el video que se trató de su papá y de su mamá y de los hijos. Su esposa estaba mal y su esposa le dijo a su esposo: tú eres el mayor, más mayor que está cuidando a mis hijos. Y la mujer, su esposa, estaba mal. Por la religión también que tuvo, no pudo ir al médico, nada de eso. Yo, ¿no? Y luego lo dejó algo con su papá y su esposo fue a una ayuda y no le quiso dar, pero le dijo Pero a ti, ¿qué te ha enseñado la película? De todo lo que has visto, ¿qué te enseña la película para cumplir un rol de educadora? Venía la película hacer no va a ser lo mismo como hizo La visitadora social. la visitadora social. No es bueno eso, es mejor que cambie porque es injusto que diga ahí en esos momentos, diga que va a estar bien tus hijos, todas esas cosas, y no es así, porque sus hijos estaban en mal estado, estaban maltratados. Ya. Gracias, Lucero. ¿Quién quería participar? ¿Esmeralda? Sí, dice. Ya. A ti, Esmeralda, ¿qué enseñanzas te deja la película? Bueno, dice que, bueno, que yo vi que los niños
se adecuan al hogar en que vive. Por ejemplo, si un niño vive con maltrato, se vuelve un niño temeroso, un niño frío. Pero si vemos en la película, pero un niño, a uno de los niños lo dejaron en el lugar donde había niños con problemas y que los maltrataban, que se supone que la persona que tenía que cuidarlos los maltrataba, se volvió con miedo, se volvieron fríos los niños, porque no hubo amor, no hubo cariño, no hubo respeto hacia los niños. Y entonces yo pienso que si un niño, a mí me dejó que a un niño cuando lo maltratan, su actitud cambia. Entonces eso, cuando nosotros notamos esa actitud hay que tratar de averiguar por qué el niño ha cambiado, qué está pasando en su hogar, qué está pasando en su familia, y tratar de ayudarlo, porque como vimos, los niños pueden recuperarse, pero no pueden olvidar, pero pueden volver a tener un poco de alegría de lo que habían perdido. Bien, gracias Esmeralda. A ver si sería más. Gracias. Gracias a ti Esmeralda. Bien, vamos a dejar nuestra ruleta de participación. Es un programa, chicas, que ustedes igual lo pueden utilizar. Se llama Flippity, es muy fácil manejar, es solamente colocar los nombres y la ruleta se genera. Y esto pues es para impulsar la participación de ustedes, ¿no? Se puede usar de diferentes maneras, tanto para evaluar, poner una calificación, como para también generar simplemente un diálogo como lo hemos hecho ahora, ¿ya? Bueno, vamos a entrar ya a lo que nos toca ver ahora y les voy a compartir nuevamente la pantalla. Ya se está viendo, ¿no es cierto, chicas? Muy bien. A partir de esta semana ya estamos entrando al avance del segundo parcial en todas las asignaturas. Sus notas del primer parcial van a estar ya para la siguiente semana, ¿no? Entonces, lo que nos toca avanzar en la asignatura en este segundo parcial es la temática referida a salud mental infantil. En la primera unidad de aprendizaje, nosotros hemos tocado el tema de lo que implica toda la conceptualización de salud mental, de salud preventiva, ¿verdad? Ya sabemos cómo manejarnos, digamos, en cuanto al lenguaje técnico de lo que implica la salud mental, la importancia que tiene la salud mental. En esta segunda unidad de aprendizaje vamos a tocar o vamos a aprender lo siguiente. Lo primero que vamos a ver es conocer la temática de las emociones y su importancia para la salud mental. Es importante que nosotros conozcamos a profundidad qué son las emociones y por qué es importante dentro del desarrollo integral del niño. Es decir, que así como cuidamos la salud física, la salud fisiológica, también es importante cuidar del desarrollo de las emociones, del desarrollo de la salud mental de los niños. Entonces, es por esa razón que vamos a tocar esta temática, ¿ya? Luego, una vez que ya nosotros comprendamos bien qué son las emociones, todo lo que implica las características de las emociones, vamos a pasar ya a la parte de aplicación de la parte del cuidado de las emociones. Y dentro de esto vamos a tocar aquellos problemas afectivo-emocionales más recurrentes en la etapa infantil. Pueden haber muchos otros, pero estos son los que más incidencia tienen, son más recurrentes en la etapa infantil, y son los miedos, ansiedad, estrés y depresión. Todos estos exclusivamente en la etapa infantil.
Una vez que ya tengamos concluido esa temática de los problemas afectivo-emocionales, vamos a pasar a tocar la temática de problemas de conducta en la etapa infantil, ¿ya? Y dentro de los problemas de conducta vamos a tocar dos. Primeramente, el tema de agresividad o conducta violenta y el problema del robo y mentira, que habitualmente estos problemas de conducta y estos problemas emocionales surgen a raíz de que las emociones no han sido manejadas o trabajadas de manera adecuada, ¿no? Entonces surgen estos problemas. Una vez que concluyamos esto, vamos a pasar a conocer cuáles son las características del maltrato infantil, ¿no? Que pues a raíz de que existe maltrato infantil también puede suceder estos problemas que hemos mencionado anteriormente. También vamos a tocar el tema de indefensión, ¿sí? ¿Qué será indefensión, chicas? Alguna de ustedes, sin mirar su Google o su internet, ¿qué creen que es indefensión? ¿Qué implicará este término de indefensión? ¿Qué significará? ¿Qué creen que es? ¿Alguna idea de lo que es indefensión? Bueno, así para que más o menos vayan entendiendo y vayan haciéndose una idea de lo que vamos a tocar en esta temática. La indefensión es la incapacidad que las personas aprenden a tener para no poder defenderse, ¿sí? Es decir, la persona aún tomando conciencia de que está en una situación de maltrato, de malestar emocional, no puede defenderse, no es una incapacidad de no poder defenderse. Y no porque no quiera, sino porque psicológicamente está como que bloqueada para poder defenderse, ¿no? Y solicitar ayuda también. Y esto ocurre desde edades muy tempranas en la etapa infantil, y es importante por esa razón ayudar a nuestros niños a que aprendan a defenderse, a que aprendan a manifestar sus emociones, a exteriorizar todo lo que sienten. Y eso es algo que lo vamos a ver también de manera teórica y aplicativa. Y finalmente lo que vamos a tocar o lo que vamos a hacer para consolidar nuestros aprendizajes en esta unidad de aprendizaje es un producto final para evaluar esta unidad de aprendizaje, ¿no? Es parte de la evaluación de esta unidad de aprendizaje y consiste en elaborar un cuento sobre emociones, ¿ya? ¿Cómo es que vamos a elaborar este cuento? Va a ser un trabajo individual, la elaboración de este cuento, y la temática central va a ser trabajar sobre una de las emociones que nosotros estemos viendo o tocando en esta temática. Y les pongo como ejemplo lo siguiente, ¿ya? Por decir, yo quiero trabajar para un cuento para ayudar a superar o a que los niños se den cuenta que la agresividad no es buena, ¿no? Entonces yo puedo inventar un cuento fantasioso, con personajes fantasiosos o con personajes más reales y relatar mi cuento, ¿ya? ¿Cuál es la idea, chicas, de esto? La idea es que nosotros usemos el cuento como un recurso didáctico para mejorar el manejo de emociones de los niños. Miren que es muy diferente que cuando un niño, por ejemplo, tiene sensaciones o emociones de miedo muy fuertes. Es muy diferente trabajar de manera redireccionada que enfrentarle a sus miedos o decirle eres un miedoso, o una maricona, eres una llorona o eres un llorón, o decirle los hombrecitos no lloran y cosas así, ¿no? Es decir, tratarlo de manera
poco afectiva. Entonces el cuento en este caso nos va a permitir ayudar a que el niño se dé cuenta de las emociones que él tiene, le va a permitir manejar estas emociones, le va a permitir exteriorizar. Vamos a poner dos ejemplos para esto, ¿ya? Por decir, yo he elegido trabajar sobre los miedos, ¿sí? Y mi cuento se me ocurre en este momento que puede tratarse de una mariposa y le vamos a poner nombre a nuestro cuento, ¿sí? Puede llamarse Perlita la mariposa. Y entonces mi temática central de fondo va a ser el miedo, ¿sí? Y yo voy empezando a relatar. Había una vez en un hermoso bosque una linda mariposa llamada Perlita. Perlita era una mariposa de alas muy brillantes. Puedo describir algo muy bonito en mi cuento, ¿no es cierto? Era una mariposa de alas muy brillantes, pero a Perlita le daba miedo volar lejos, solo volaba en su jardín. Y a Perlita le encantaba cantar, pero le daba miedo que las personas le vean, ¿no? Entonces estamos hablando de acciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces Perlita tenía muchos amigos en el lugar donde vivía. Tenía su amiga la arañita Lola, el grillito Leo, no sé, podemos inventar cosas así, el perrito, no sé, le ponemos nombre también, ¿no? Y sus amigos le decían que era una miedosa, ¿no? Que no podía salir y no sé qué. Entonces vamos haciendo dar cuenta de la actitud que tiene el personaje principal. Puedo incluir en mi cuento algún personaje fantástico y decir que de repente llegó, no sé, una hada madrina y que empezó a hablar con Perlita y a preguntarle que por qué no volaba más lejos de su jardín. Entonces Perlita le decía que tenía miedo, pero que además que le gustaba cantar, pero que tenía miedo que le escuchen los demás porque pensaba que no les iba a gustar a los demás. Entonces este personaje fantástico que incluimos en nuestro cuento podría actuar de mediador reflexivo en la trama del cuento y decir: mira, Perlita, pero si a ti te gusta cantar, tienes que cantar, tienes que animarte, tienes que ir más allá de tu jardín para que todos vean lo linda y lo maravillosa que eres. No tienes que tener miedo, tus amigos te van a ayudar. Y ahí pueden intervenir los otros personajes que yo creo en mi cuento, ¿no es cierto? ¿Ya? Y luego, al final de mi cuento, para que se constituya en un cuento educativo, tengo que tener dos hojitas de trabajo o de reflexión. Una que es para trabajar con los niños y otra que es para trabajar con los padres de familia. En mi hojita de reflexión y de trabajo que voy a hacer con los niños, pueden haber pequeñas preguntas donde yo haga reflexionar a los niños y les pregunte cómo se sentía la mariposa Perlita. Los niños pues dirán, porque han escuchado el relato del cuento, tenía miedo. ¿Y por qué tenía miedo? ¿Alguno de ustedes tiene miedo a algo? Puedo preguntar a los niños, ¿no? Entonces estoy ayudándoles a exteriorizar sus emociones. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos miedo? ¿No? Entonces empezarles a dar confianza para que hablen de los miedos que ellos sienten. Ya en la hoja de trabajo de los papás, lo que puedo trabajar y puedo hacer es decir: usted sabe qué es la emoción del miedo, cómo actúa usted frente a situaciones de miedo de sus niños, de sus hijos. ¿Será bueno enfrentar a los niños a los miedos que tienen? O no sé, varias preguntas así dirigidas también a los papás, ¿no? Entonces este cuento es un mediador para ayudar a exteriorizar las emociones, pero además para ayudar a que el niño dé soluciones a esto. Y le podemos preguntar: si tú fueras la mariposa, ¿qué harías? ¿Volarías más allá? ¿Cantarías para todos tus amigos? ¿No? Entonces hacemos que los niños se sientan identificados con el personaje del cuento y vamos
reflexionando también con ellos, ¿no? Lo mismo puedo hacer con otra emoción, por ejemplo, con la agresividad, ¿no? Mi personaje puede ser, no sé, a ver, un perrito, ¿ya? El perrito, a ver, Coquito el perrito, ¿sí? Y empiezo igual mi cuento así de manera bonita, de manera agradable. Digo, perrito era un hermoso, Coquito era un hermoso perrito que vivía en la granja con sus amigos, y pongo personajes de la granja, ¿no? La vaquita Lola, la ovejita Ana, y no sé, voy poniéndoles nombres a mis personajes y voy diciendo la característica esencial del personaje principal en relación a lo que es la agresividad, ¿sí? Y puedo ir señalando y decir, pero Coquito molestaba a sus amigos, ¿no? Y a sus amigos no les gustaba por eso estar al lado de Coquito. Se alejaban de él, lo dejaban solo y cosas así. Ya voy relatando en el cuento. Y al final igual tengo que, todos los cuentos que ustedes vayan a generar tienen que tener un final feliz, ¿sí? Donde el personaje principal reflexiona, reacciona y cambia de actitud. Eso es bien importante, ¿ya? Entonces al final puedo decir que, no sé, Coquito con la ayuda de sus amigos entendió que no está bien romper las cosas de los amigos, que no está bien maltratarles, que es importante cuidar las cosas también de los amigos, no sé, ¿no? Ustedes ya verán como algo, un relato bonito ponen en su cuento. Y tiene que tener un final feliz, donde al final el perrito Coquito entiende que para tener amigos, que para estar cerca de cada uno de ellos es importante tener buenas actitudes, buena conducta, ¿no? Igual puede intervenir un personaje fantasioso, o pueden decir que en la escuela la profesora de los animalitos enseñó tal cosa, no sé, ya es idea y construcción de ustedes, ¿sí? Sin embargo, para que esto se entienda mejor, yo voy a grabarles un video corto específicamente de lo que va a implicar este producto final de esta unidad de aprendizaje, de este segundo parcial. ¿De acuerdo? Preguntas, chicas. Lice, ¿el cuento va a ser igual, así de tamaño gigante, grande? Eso ustedes lo van a decidir, Navi, pero el tamaño más pequeño que podemos elaborar es tamaño oficio. De ahí ya ustedes pueden ver, ¿no? Qué tamaño quieren hacer, si solamente tamaño oficio y ya, ¿no ven? ¿Ya? Lo importante es la temática central, que no nos tengamos que desviar, que nuestro cuento tiene que tratar de alguna emoción, ¿sí? Yo les recomiendo lo siguiente, chicas, seguramente ya al final de la clase de hoy, entre mañana, pasado, como la información está fresca, nos van a ir surgiendo ideas de cómo trabajar un cuento sobre emociones. Entonces es importante que ustedes se anoten esas ideas o se graben en su celular. Podemos, pues la grabadora de voz tienen todos los celulares, ¿no? Nos grabamos, aunque en un principio sean ideas así todas desordenadas, pero cuando ya leamos nuestros apuntes o escuchemos lo que nos hemos grabado, van a ir surgiendo ideas. La construcción de un cuento no es de un día para otro, ¿no? Requiere pensar, requiere conectar ideas. Entonces, y justo 2 días antes que se les ocurra hacer recién la tarea, no vamos a saber ni de qué personaje se va a tratar, ni qué imágenes poner, y vamos a estar bloqueadas. Entonces ya tienen que empezar a trabajar, ¿ya? Su compañera pregunta, el cuento tiene hojas máximo y mínimo. Le vamos a poner como mínimo 5 hojitas, ¿ya? De nuestro cuento. Mínimo 5 hojitas, un máximo no, porque estoy segura que no va a tener 100 hojas su cuento, ¿no ve? Llegará a 10, digamos, así, más o menos. Pero sí un mínimo de 5 le vamos a poner. ¿Listo? Belén, no se te escucha bien, está entrecortado.
licenciada, buenas noches. Una consultita. Adelante, Lourdes. ¿Lo podemos hacer a creatividad el cuento? Sí, sí, Lourdes, pueden hacerlo con total creatividad, con total libertad, en el material que ustedes gusten, ¿ya? Pero tomen en cuenta la temática central. Eso es lo más importante, que tiene que tratar sobre emociones, ¿ya? Y estas emociones tienen que verse reflejadas en el relato del cuento, mostrar cómo son las emociones y al final, ya en el desenlace, en la parte final del cuento, tiene que verse la superación, la mejora de estas emociones, de estas actitudes que provocan esas emociones. ¿Ya? Sí, Guara. Guara pregunta en el chat, el cuento sería de las emociones y para qué fecha. Exactamente a partir de ahora, de aquí a 6 semanas. ¿Ya? Recuerden que ya tienen otra tarea más pendiente, ¿no es cierto? Tienen que ir construyendo su revista didáctica de la asignatura. Eso es el producto final, la revista didáctica. Y este cuento es el producto final para el segundo parcial. ¿Ya? Eso, chicas, así es. Gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra preguntita? Le hice una pregunta, ¿y el cuento para qué edad va a ser para los niños? Para niños entre 3 hasta los 5 o 6 años. A partir de los 3 años, los niños ya entienden nuestro lenguaje y se guían más por las imágenes que están en el cuento. Lógicamente este cuento va a ser relatado por un adulto, ¿no? Pero también vamos a mostrar las imágenes que va a tener nuestro cuento. Por lo tanto, nuestro cuento tiene que ser con imágenes atractivas, muy bien dibujadas, pueden ser sacadas de internet también. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta más para continuar, chicas? Vamos a continuar entonces con el avance. ¿Cómo es que vamos a trabajar en esta segunda unidad? ¿Ya? ¿Cuál va a ser la metodología de trabajo? En esta segunda unidad vamos a trabajar a través de la metodología del aprendizaje colaborativo. ¿Y qué significa aprendizaje colaborativo? Tiene dos tendencias o dos momentos, digamos dos partes que no están separadas, están trabajadas de manera simultánea. Por un lado van a estar las exposiciones magistrales, es decir, las exposiciones que yo voy a hacer, pero sin que signifique que ustedes no participen, ¿no? O sea, tienen que participar a través de sus preguntas, de sus interrogantes, dudas que tengan o de los aportes también que pudieran hacer. Y por otro lado, van a estar las exposiciones por parte de ustedes a través de la organización de equipos de trabajo. ¿Ya? ¿En qué momento se va a hacer estas exposiciones? En equipos de trabajo para tocar estas temáticas. Los problemas afectivo-emocionales, los problemas de conducta y parte de esta cuarta temática, referida sobre todo a maltrato infantil. ¿Sí? Entonces, yo al final les explico con más detalle cómo va a ser esto. ¿Sí? Entonces, esta va a ser nuestra metodología de trabajo para esta segunda unidad de aprendizaje. Bien, ahora comenzamos ya el desarrollo de nuestra temática
de nuestra primera temática que se refiere a las emociones y la importancia en la salud mental, ¿sí? Antes de que me olvide, vamos a hacer un paréntesis y vamos a llamar lista. ¿Listo? Por favor, van a escuchar la lista de asistencia, chicas. Adubiri Rosy. Presente, licenciada. Ya. Alcocer Andrea. Presente, dice. Alegre Nadi. Presente, Lice. Ángel Jocelyn. Arispe Doris. Arratia Esmeralda. Presente, Lice. Ávila Daniela. Barriga Daniela. Presente, Lice. Basualto Lady. Presente, Lice. Cadena Vanessa. Cadena Vanessa. Céspedes Andrea. Presente, dice. Condori Guara. Cusi Lourdes. Presente, licenciada. Encinas Lucero. Flores Rosa Carolina. Flores Sheila. González María Andrea. Presente, licenciada. Guarachi Ivette. Presente, licenciada. León Lucy. Presente, Lice. López Scarlett. López Marlene. Presente, Lice. Martínez Víctor. Presente, Lice. Medina Yexenia. Presente, dice. Morales Jessica. Nina Elena. Presente, Lice. Buenas noches. Buenas noches. Pérez Karina. Presente, Lice. Pérez Alicia. Presente, dice. Pérez Priscila. Presente, Lice. Rodríguez Liz. Presente, dice. Sassari Mariela. Presente, dice. Tarqui Paola. Presente, dice. Torres Maua. Presente, licenciada. Velarde Ederlin. Vidal Nicole. Presente, dice. Zapata Estefanía. No hay Estefanía. Ya, muy bien, chicas. Entonces continuamos y nos vamos ya a la temática central que corresponde para hoy. Les decía que vamos a comenzar trabajando el tema de las emociones y la importancia que tiene dentro de lo que es la salud mental, ¿sí? Vamos a definir lo que son las emociones, se los leo el concepto tal como está y posteriormente explicamos, ¿ya? Se dice que las emociones
es un estado mental que surge de manera espontánea, es una sensación o estado afectivo que experimentamos acompañado de una reacción subjetiva al ambiente y que viene acompañada también de cambios fisiológicos que son de origen innato, pero que además están influidos por la experiencia y no es un esfuerzo consciente, ¿ya? Entonces explicamos. Las emociones, ¿sí?, de hecho, aparecen ya desde edades muy tempranas, incluso en el vientre materno ya aparecen las emociones. Y existen emociones primarias que van a permanecer a lo largo de nuestra existencia. Y estas emociones son la alegría, el temor, el enojo, el desagrado, la tristeza. Y se dice que ya aparecen en el vientre materno porque a través de estudios de ultrasonido y de diferentes estímulos que se han hecho en el vientre materno, se ha podido ver y detectar que los bebés reaccionan a estos estímulos, ¿no?, con expresiones faciales o con expresiones corporales. Entonces, surgen, es por eso que se dice que es un estado mental que surge de manera espontánea. Es una sensación que experimentamos cada uno de nosotros, ¿sí?, en diferentes momentos, en diferentes situaciones, y que nos afectan lógicamente, ¿ya?, pero que además estas vienen por una reacción subjetiva, ¿ya? ¿Qué quiere decir una reacción subjetiva? Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. ¿Quiénes de ustedes le tienen miedo a las arañas o a los bichos? Yo, Lice, le tengo miedo a los bichos. Ya, Marlene, muy bien, gracias. ¿Quién más? Yo le hice a las arañas y a los bichos. Muy bien, Nadi. Bien, vamos a hablar con Marlene y con Nadi de esto porque fíjense que es una situación similar, ¿no? Tener miedo a los bichos o a las arañas. Marlene, ¿cómo reaccionas tú cuando ves una araña? Se ha entrado una araña a tu cuarto, por decir, a tu dormitorio. ¿Qué haces? Es una araña grande encima. Quedo en pánico, Alicia, y se me hace la piel, no sé, me imagino que la piel se me va a empezar a podrir, si ha tocado alguna de mis cosas, por ejemplo, si ha estado en mi ropa, en mis pantalones o en mi cama la araña, empiezo a imaginarme que la piel se me va a empezar a podrir, me va a aparecer esos puntillos, me va a caer una enfermedad que aparece, tipo puntillitos con unos agujeros, algo así, y entro en pánico y empiezo a limpiar todo y eso, pero no le mato a la araña porque me da miedo. Bien, bien, y a gracias. los bichos también, sí, y veo un bicho o algo así, es lo mismo en mi imaginación, o es la fobia o tal vez psicológicamente, imagino todo y me va a salir picazones ese rato en el cuerpo, empiezo a rascarme y a hacer eso. No sé cómo reaccionar en este momento, solo es lo único que tengo a esa reacción. Ya, bien, gracias, Marlene. Nadi, ¿cuál es tu reacción cuando ves una araña, un bicho y está en tu cuarto o se te ha subido por el pantalón, no sé? Dice, yo me pongo nerviosa, me desespero cuando veo una araña y me empieza a descoser mi cuerpo, me empiezo a rascar mis manos. Y digamos, si veo un bicho, no me gusta el sonido de los que vuelan. Cerca de mí, digamos, una abeja está volando y me desespera ese sonido. Ya, muy bien. Fíjense que frente a una determinada situación de tener miedo, ya, o quizás desagrado por las arañas o los bichos, en dos personas con las cuales hemos hablado ahora, las reacciones son diferentes, ¿no? Por eso es que se dice que las emociones que experimentamos vienen acompañadas de una reacción subjetiva, es decir, que no es para todos igual, ¿no? Que no hay una regla general que frente a una araña todos tenemos que paralizarnos, no, cada persona reacciona de manera diferente,
Y esta reacción subjetiva ocurre con todas las situaciones a las cuales nos pudiéramos enfrentar. ¿Sí? Cada persona tiene una reacción diferente, ¿ya? Como también puede haber alguna persona que ve una araña y bueno, sí le da miedo, tiene desagrado, tiene temor, pero su reacción es agarrar, no sé, una escoba, un zapato, lo que sea, y aplastar a la araña, ¿no? Para que no le infunda temor. Entonces las reacciones son diferentes. Pero además, las emociones vienen acompañadas de cambios fisiológicos. Y en lo que sus compañeras nos han relatado, ya en sus experiencias que nos han relatado, nos han mencionado estos cambios fisiológicos. Los cambios fisiológicos se refieren a las reacciones que nuestro cuerpo manifiesta y tiene, ¿no? Que puede ser que te pongas con sudoración, por ejemplo, suba la temperatura, empieces a llorar, te dé taquicardia, latidos más de lo normal del corazón, te dé un nudo en la garganta, que no puedas gritar, que no puedas hablar, ¿no es cierto? Y lo mismo ocurre con los niños, pueden pasar por todos estos tipos de sensaciones, tanto a nivel conductual, ya es decir, de reacciones corporales, de gritar, de zapatear, o reacciones fisiológicas. Y cuando el miedo es muy fuerte en los niños, como no pueden todavía controlar sus emociones, incluso algunos niños se hacen pis, ¿no? Es decir, el organismo fisiológico de control de esfínter se descontrola también y se hacen pis los niños, ¿sí? Cuando están de mucho miedo, cuando tienen, no sé, una desesperación, puede ocurrir esto, ¿sí? ¿Alguien quería decir algo? ¿Andrea? Creo que no. Entonces, por esa razón es muy importante atender y entender las reacciones emocionales frente a diferentes situaciones por las cuales atraviesa el niño, ¿sí? No es adecuado enfrentar de manera directa a los niños a las diferentes emociones que estuvieran experimentando. Por ejemplo, una situación de desagrado, ¿no? Generalmente el desagrado viene acompañado al consumo de alimentos. Alimentos que no nos agradan, no nos gustan, rechazamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, a mí no me gusta el hígado, por nada del mundo, hay una cosa así detestable para mí, pero a otras personas les encanta, ¿no? Yo basta que sienta el aroma, ya me provoca realmente repulsión. Entonces, y es una reacción fisiológica y conductual, ¿no? En relación a lo que quizás otra persona pudiera tener. En estados de tristeza, por ejemplo, algunas personas, cuando la tristeza es ya muy profunda, entran en estados de depresión, de desgano, de malestar, de pensamientos incluso destructivos hacia su persona, de automaltrato, ¿no es cierto? Otras personas se encierran en sí mismas, no quieren hablar o pierden el apetito también, ¿no? Entonces son reacciones que nuestro cuerpo va acompañado a estas emociones. En estados de enojo, de furia también, ¿no? Nuestro cuerpo, nuestro organismo reacciona, nuestra conducta, nuestra forma de hacer y de ser cambia por completo. En estados de miedo, de temor, como hemos visto con el ejemplo que hemos puesto con sus compañeras, cambiamos también de conducta, de actitud, nuestro cuerpo también reacciona de manera diferente. En estados de alegría, también, ¿no? Nuestras reacciones son diferentes, nuestro cuerpo cambia, nuestro estado de ánimo mejora también, ¿no? Entonces, por eso es importante escuchar y ver las señales emocionales, sobre todo de los niños, para entenderles mucho mejor, ¿sí? Y en adultos también. Si nosotros no podemos controlarnos con las emociones que estamos sintiendo, ¿ya? Con las emociones que estamos pasando, se puede trabajar, se puede cambiar esto, se puede modificar. No es que ya soy así y listo, ¿no? Soy descontrolada y listo, nadie más me ayuda ni nada. Entonces podemos cambiar, podemos modificar nuestras actitudes, nuestra conducta. Ahora, las emociones
a lo largo de nuestra existencia, desde el momento en que nacemos, van teniendo diferentes funciones. Y estas funciones pueden ser las siguientes. Pueden haber más funciones, pero estas son las más importantes, las más destacadas, ¿no? Una de las funciones de las emociones es la función adaptativa. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones nos ayudan a preparar a nuestro organismo para reaccionar frente a diferentes circunstancias por las cuales nosotros estemos pasando, ¿sí? Es decir, nos ayudan a acomodarnos a esas diferentes situaciones y nuestro organismo se prepara para eso, ¿sí? En situaciones, por ejemplo, que estamos experimentando de miedo, de que algo real o subjetivo nos pudiera estar provocando miedo o sentimos que algo nos va a suceder, nuestro organismo se prepara para defenderse de esa situación, es decir, se adapta, se acomoda a la situación por la cual estuviéramos pasando. Un ratito, por favor, chicas. Un pasito, bien, continuamos, chicas. Otra de las funciones que cumple las emociones en nuestro crecimiento y desarrollo es la función motivacional. La función motivacional lo que hace es llenarnos de energía y esta energía va a afectar en la conducta, en la reacción que nosotros vayamos a tener en las diferentes situaciones por las cuales estemos pasando, ¿ya? Esta energía no necesariamente es positiva, puede tornarse en algún momento en una energía negativa. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos pasando por una emoción de enojo, de ira, la función motivacional de las emociones va a ser de llenarnos de energía negativa, ¿no? Porque estamos eufóricos, estamos furiosos y nuestra conducta probablemente no sea controlada y provoquemos alguna reacción negativa. Podemos agredir a otras personas, agredir tanto física como verbalmente, porque mi cuerpo se ha cargado de energía negativa. Pero si la función motivacional de la emoción es positiva, puedo llenarme de alegría, puedo llenarme de mucha emoción y hacer las cosas de manera mucho más fluida, ¿no? Hacer mucho mejor las cosas, relacionarme mejor con las personas y todo aquello, ¿ya? Y una tercera función de las emociones es la función social. Esta función social de las emociones me permite relacionarme con las demás personas, me permite interactuar, porque ya dentro de esta función social está el control de mis emociones. Por ejemplo, que cuando me ocurre algo fantástico, algo maravilloso, yo sí demuestre que estoy alegre, pero al mismo tiempo que no afecte a la otra persona, ¿no? Es decir, que no provoque algún tipo de reacción negativa en otra persona. Si estoy triste, lo propio, me permite relacionarme, me permite expresar lo que estoy sintiendo, pero sin afectar a la otra persona. Es decir, las funciones también cumplen una función de empatía, también de ponerme en el lugar de la otra persona, ¿no? Porque así como yo estoy, de la misma manera en que yo estoy manifestando mis emociones, estoy aprendiendo a recepcionar las emociones de las otras personas, a entender las emociones de las otras personas. Al decir personas, chicas, en este ámbito que nos compete de nuestra formación profesional, nos vamos a situar siempre en la edad infantil, ¿sí? En los niños, ¿ya? Aunque no mencione yo en mi lenguaje explicativo niños, niñas, siempre vamos a estar enfocados en que esto está dirigido a los niños, ¿sí? Entonces, a partir de estas
funciones que cumplen las emociones, la función adaptativa, motivacional, social, mi rol como educadora, en mi contacto que yo tenga con los niños y finalmente en cualquier rol de adulto que yo esté desempeñando, en contacto con los niños, en rol de hermana, en rol de mamá, de tía, de cualquier rol de vecina, de persona que protege a los niños, mi rol, mi función es hacer que estas funciones sean de la mejor manera posible. Es decir, que los niños tengan que manifestar con total libertad aquello que sienten y que se adapten y se sitúen en cada momento de expresión de emociones que tengan. Que siempre estén motivados, cargados de energía para exteriorizar sus emociones. Es bueno exteriorizar cuando uno no se siente satisfecho con algo, si está enojado, decir a mí no me gusta o protestar. Es bueno sacar a flote. No está bien reprimirse ni hacer que los niños se repriman, ¿no? Porque eso daña nuestra salud fisiológica. Y también es bueno que los niños interactúen y nosotros también con otras personas, manifestando nuestras emociones y escuchando las emociones, las situaciones emocionales de las otras personas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, por favor, o algún comentario? ¿Están ahí? Por lo menos díganme si están ahí, por favor. Muy bien. Entonces continuamos. Bueno, ya hemos dicho y hemos indicado que el ser humano, desde ya el vientre materno, experimenta diferentes tipos de emociones, ¿no? Y que le van a permitir finalmente adaptarse o tomar sus recaudos, sus reservas propias. Por ejemplo, vamos a mencionar algunas de estas emociones. En la emoción de la alegría, que la alegría es una sensación de por sí agradable, que te causa satisfacción, que te causa bienestar, ¿no es cierto? Y cuando nosotros sentimos esta emoción de alegría, esta sensación agradable, lo que nuestro organismo, nuestro cuerpo hace es afiliarse, apegarse a esa situación, ¿sí? Alguien ha escrito en el chat, vamos a leer. Lourdes pregunta, ¿las emociones son sentimientos? No, Lourdes, son cosas diferentes, ¿sí? Y enseguida vamos a explicar cuál es la diferencia. Las emociones son sensaciones, no son sentimientos, ¿ya? Enseguida vamos a explicar esta diferencia entre emociones y sentimientos. A diferencia de que la alegría es una sensación agradable, ¿sí? Que te gusta estar ahí, te gusta estar en ese momento, en esa situación. Por ejemplo, la emoción del desagrado o del asco, que es todo lo contrario, ¿no? Es una sensación desagradable, es una sensación repugnante, que no te genera satisfacción. Automáticamente nuestro cuerpo, nuestro organismo se prepara para estar en rechazo frente a esa situación, ¿no? No me gusta, entonces no quiero estar aquí, y pues tomamos la conducta y la actitud de no estar presentes ahí, o tenemos una conducta evitativa, ¿no? Que aunque estemos presentes ahí, tratamos de centrarnos en otra cosa diferente, ¿no? Entonces, y así sucesivamente, cada una de las emociones, el miedo, por ejemplo, es la sensación de amenaza o peligro que puede ser real o ficticio, ¿no? ¿Qué te va a provocar? ¿Qué sensación, qué función adaptativa te va a provocar? De protegerte, ¿ya? Alguien, por ejemplo, a ver, no sé si acá en el curso de ustedes, pero me decía que tiene miedo a caminar de noche o a estar solita de noche, porque tiene la sensación de que le va a suceder algo, de que alguien le podría atacar o algo le pudiera pasar, ¿no? Ese algo es algo
ficticio, porque no hay una definición concreta, ¿no? Es algo irreal. Pero ¿qué sucede con esta sensación, con esta emoción del miedo? Te hace que tú automáticamente estés en alerta con tus 5 sentidos, escuchando qué está sucediendo, si alguien se está acercando, o tener alguna forma de protegerte, ¿no? Entonces las emociones son sensaciones que nos ayudan a adaptarnos a cualquier situación que esté presentándose, ¿sí? Algunas preguntas más, chicas, que tengan. Bien, vamos a responder a la pregunta de su compañera. Y para esto, ustedes en el texto también tienen esta diferenciación de lo que es la diferencia entre emoción y ¿cuál era? ¿Cómo era? Déjenme ver nuevamente. Y sentimientos, ¿ya? Entonces enseguida les digo, denme un segundo. Voy a buscar mi chanchula. Vamos a ver cuál es la diferencia entre emoción y sentimientos. En el texto de la asignatura, ustedes van a poder encontrar también esta información. Y está en la primera parte, en el primer tema que hemos avanzado. Ahí está la diferencia entre emoción y sentimiento. Déjenme un cachito. Bueno, las emociones son las sensaciones que nuestro cuerpo experimenta, ¿no? Y los sentimientos son muy parecidos, ¿no? Los sentimientos son aquellas expresiones de afecto que nosotros podemos dar a otra persona. Por ejemplo, el amor es un sentimiento, ¿no? Es un sentimiento que yo lo puedo manifestar con diferentes tipos de conducta o de actitudes o de símbolos. Por ejemplo, no sé, el regalar una rosa a alguien es una demostración del sentimiento del amor, porque y dentro de esa rosa hay un significado grande, ¿no es cierto? O el regalar un peluche a alguien que tú, con quien tú tienes una relación afectiva muy cercana, que no necesariamente puede ser una pareja, ¿no? Que puede ser tu amiga, puede ser alguien de tu casa que le regalas algo. Entonces, los sentimientos son aquellas actitudes que tú demuestras, ¿no? Los sentimientos son demostrables, personales, de tú para otra persona. En cambio, las emociones son sensaciones que experimentas en diferentes situaciones, ¿no? Los sentimientos habitualmente vienen cargados o vienen reflejados en acciones o actitudes que tú demuestras hacia otras personas. Está ligado en la relación interpersonal, ¿ya? En cambio, las emociones son individuales. Las puedes sentir con o sin influencia de otra persona. Bien. A ver un poquito. Ya. Continuamos entonces, chicas. Dice, disculpe una consulta. Adelante. Estaba viendo que ira es un sentimiento de enfado, de enojo. ¿Y qué pasa cuando una persona de la nada se enoja? Está bien ahorita, ¿no? Y puede estar feliz riendo y al poco ratito está enojada. Ya. Es que toda emoción tiene una causa.
a no ser que la persona de por sí sea irritable, ¿no? O sea, pero tiene que haber una causa, ya sea una causa interna, ¿no? De la persona misma y no una causa externa. Puede ser que internamente la persona tenga algún tipo de problemas internos no resueltos, ¿ya? Incluso de baja autoestima, y eso es lo que le provoca tener esta emoción de la ira, del enfado, del enojo, ¿no? Y su conducta se torna como agresiva hacia otras personas. Es decir, los sentimientos, perdón, las sensaciones de irritabilidad, de inferioridad interna que tiene, los exterioriza maltratando a otras personas, ya sea maltrato verbal, maltrato físico o de indiferencia, ¿no? Y que en realidad son problemas internos de la persona, porque a veces no necesariamente hay una causa externa que provoque el enojo, sino que son causas internas también, y en ese caso la persona requiere trabajar en sí misma, exteriorizar lo que siente, sus frustraciones internas que tenga, para poder controlar esta sensación, esta emoción de la ira, del enojo. Que sí, que yo tengo una hermanita de 8 años y está feliz un rato y el otro rato como que se enoja o va a estar así como que no quiere que se le acerquen, y me di cuenta de esa actitud porque es lo mismo que yo suelo optar a veces en irritarme con facilidad y yo no sé por qué. Y muchos me dijeron, mis familia que tenía que ir con psicólogo para ver qué cosa es, y otros me decían, puede ser que sea como tu papá era igual, me decían. Sí, de hecho tiene una pequeña carga genética la reacción emocional, pero hay que ver qué internamente está molestándole a la persona, ¿no? A veces no nos damos cuenta de nuestros problemas internos que tenemos con nosotros mismos, que pueden ser pequeñas frustraciones que no las exteriorizamos, el no poder hacer algo, por ejemplo, y no decirlo, el querer idealizar ser como alguien y no poder, no ser auténticos, ¿no? El querer tener algo que otra persona tiene y que solamente yo lo sé. Entonces pueden ser pequeñas cositas que provoquen internamente que mis emociones de la ira, el enojo salgan a flote repentinamente sin que algo del exterior me haya molestado, ¿no? Entonces hay que hacer un autoanálisis, hay que trabajar en uno mismo con esto. Bueno, muchas gracias. Bien, continuamos. Dentro del cuidado de la salud infantil y el desarrollo integral del niño, ya quiero que se fijen bien en esta imagen que les he construido. Fíjense que el centro y la base de toda la construcción social del ser humano son los niños, ¿no? Y fíjense cómo los otros círculos representan protección en diferentes niveles. Y a estos diferentes niveles de protección, nosotros con la primera unidad de aprendizaje que hemos avanzado, los hemos denominado los factores que influyen en la salud mental infantil. Y hemos hablado de factores afectivos, de factores familiares, educativos y socioeconómicos. Y también con la película que hemos visto, hemos podido ver que la influencia de estos factores es determinante en la salud mental de los niños. Lo ideal sería que estos factores, ya que están viendo ustedes en el lado izquierdo, sean siempre una influencia positiva. Pero lamentablemente no siempre es así, y eso lo hemos podido evidenciar en la película que hemos visto, ¿verdad? Entonces los factores pueden afectar tanto de manera positiva como de manera negativa en las emociones y en la salud mental infantil. Y cuando estos factores no aportan de manera positiva a la salud mental de los niños, pueden provocarse
problemas afectivos, emocionales y de conducta en la etapa infantil. Y estos problemas pueden ser los siguientes. Pueden ser los miedos, pueden ser la ansiedad, el estrés, la depresión como problemas emocionales, y como problemas de conducta pueden ser la agresividad o las mentiras infantiles, ¿no? Y que por lo tanto, si surgen todos estos problemas, lo que estamos causando es maltrato infantil. Entonces, como ven, aquí radica la importancia de conocer la temática primeramente de las emociones para saber por qué es que los niños desarrollan este tipo de problemas. Y lo ideal como educadoras es tratar de prevenir en lo posible a que surjan estos problemas. Recuerden que el año pasado, en el anterior semestre, en la materia de salud, decíamos que el accionar de ustedes como parvularias va a ser desempeñar un rol de promotoras de salud, y en ese sentido es importante que ustedes tengan actitudes de prevención para que estos problemas no surjan, y si surgen o ya están presentes, tomar las acciones necesarias para poder ayudar a sobrellevar estos problemas con nuestros niños, ¿sí? Es en esta parte que vamos a trabajar de manera colaborativa en equipos de trabajo. Para eso nos vamos a organizar en equipos, y estos equipos los vamos a conformar por afinidad, ¿ya? Tenemos que conformar 7 equipos de trabajo, y estos equipos de trabajo van a ser mínimo de 4 personas y máximo de 5 personas, ¿ya? Entonces ustedes al final de la clase, en el tiempo que nos quede de trabajo autónomo, deben ya conformar sus grupos y enviarme la listita al grupo de la asignatura para que yo ya genere en la plataforma los grupos y las temáticas de trabajo, ¿sí? El sorteo lo voy a hacer yo con este programita de la ruleta que han podido ver, ya que automáticamente me envían ustedes sus nombres. Yo los voy a cargar al programa de la ruleta, que tiene otras opciones también, y me va a lanzar qué equipo trabaja cada una de las temáticas. ¿Listo? Entonces de esta manera vamos a trabajar, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta, chicas? No. Bueno, ¿qué recursos tienen ya en la plataforma para poder trabajar y organizar sus exposiciones de estas temáticas? Está el texto de esta parte del desarrollo de los contenidos. Estas diapositivas van a tener la grabación de la clase y otros videos auxiliares que les he colgado ya de YouTube, que los he seleccionado y son acordes y los más adecuados para poder ilustrar de mejor manera el avance de estos contenidos, ¿sí? Entonces, al respecto no creo que haya problema. Deben guiarse, por favor, con el texto, porque ahí están divididos de la siguiente manera. Está la definición del problema afectivo que pudiera haber o del problema de conducta. Está las causas posibles que pudieran provocar este problema. Está el abordaje que nosotros podemos hacer en nuestro rol de educadoras o de padres de familia. Y también nos da algunas recomendaciones cómo podemos tratar nosotros cada uno de estos problemas. Al margen de eso, si ustedes también consideran que se puede ampliar mucho más la información, pueden hacerlo, ¿sí? Entonces eso es lo que tenemos que trabajar, chicas, ¿ya? ¿Hay preguntitas, chicas? Creo que no. Bien, continuamos entonces.
Ya a lo largo de nuestro contacto que nosotros vamos teniendo con los niños, es importante que de manera permanente nosotros ayudemos a gestionar las emociones de forma positiva. Gestionar quiere decir ayudar a manejar, a controlar y a exteriorizar las emociones. Para esto no hay recetas, no es como una receta de cocina con la cual nosotros diríamos, para que salga todo exactamente igual, 3 tazas de, no sé, de amor, 5 cucharas de afecto y algo así, no hay. No es algo permanente, cambiante, que en nuestro rol de educadoras tenemos que saber manejar las diferentes situaciones. Y como algunas recomendaciones podemos ver lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer en nuestro rol de adultos que estamos a cargo de niños es ayudarles a identificar lo que les está pasando, lo que les está sucediendo, porque el niño de por sí solamente expresa de manera descontrolada aquello que está sintiendo, ¿no? Aquellas sensaciones que tiene. Y entonces, como no sabe lo que le está pasando, ya tenemos que ayudarle a identificar qué emoción está sintiendo. Y esto lo podemos hacer a través de preguntas, a través de diálogos, preguntarle la causa, el por qué está llorando, por qué está enojado, por qué está triste, por qué está irritado, qué le provoca eso, ¿no? ¿Ya? Entonces es en ese sentido que es importante que el adulto comprenda lo que le está pasando al niño, porque el niño tiene razones para tener ese tipo de conducta o para tener ese tipo de emociones, ¿no? Para experimentar ese tipo de emociones, ¿sí? Al igual que a los adultos nos afecta alguna situación, a los niños también les afecta. Ya hablábamos, ¿no? Hasta el hecho incluso de perder un juguete, de que su mascota se pierda, de que se rompa alguna cosa que él aprecia mucho, ¿no? Entonces pequeñas cosas que pueden ser para nosotros como adultos, para el niño son muy significativas. Entonces en ese sentido tenemos que comprender lo que le pasa al niño y también enseñarle a expresar sus emociones, ¿no? El niño expresa sus emociones tal como él sabe hacerlo, así con mucha expresividad. Si está enojado, él expresa, no sé, zapatea, hace berrinche, hace sus pataletas, llora, grita, ¿no? Entonces aquí, para que exprese sus emociones, tenemos que enseñarle a exteriorizar, a expresar, pero sobre todo a gestionar, a manejar esas sus emociones. Y podemos decirle que en vez de gritar, de hacer berrinche, nos hable, exteriorice, exprese de manera verbal, porque de esa manera le entendemos mejor y podemos ayudarle, ¿no? Esto lógicamente, así hablando parece facilito, pero sabemos que no es así, es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que puede durar bastante, pero que también al mismo tiempo puede constituirse en un hábito para que el niño controle mejor sus emociones. Entonces, en ese sentido tenemos que ayudarle a que el niño aprenda, a que sepa cómo controlar estas emociones, y una forma de ayudarle a controlar las emociones es teniendo rutinas diarias de trabajo, ¿no? Es decir, hacer lo mismo en los mismos horarios, es como su horario de clases de ustedes, ¿no? Para que el niño no esté desorientado, descontrolado. ¿Ya? Hora de levantarse, ya voy a poner ejemplos, ¿no? Hora de levantarse, todos nos levantamos máximo 7 de la mañana, feriado, vacaciones, domingo, sea lo que sea, siempre nos levantamos a esa hora, ¿no? Es parte de la rutina y que el niño ya sabe qué es lo que va a suceder. Por otro lado, ¿qué más marcamos como rutina? La hora del desayuno, lo mismo también, ¿no? Una hora marcada. No es que hoy pues desayunamos porque sí a las 10 de la mañana y al día siguiente a las 7 y estamos riñendo a los niños, no es que tú no te levantas temprano, es que tú, es que aquí, allá, no, porque si no ya generamos un desorden emocional. Hora de ver televisión, marcamos, ¿no? No podemos ver televisión, no sé, se me ocurre durante la mañana, porque en la mañana tenemos que ayudar en las actividades
labores de la casa, si el niño todavía no va a la escuela, o si va a la escuela igual marcar, no hacerle faltar bajo ningún motivo, a no ser que sea realmente algo muy excepcional, ¿no? La hora del almuerzo es la hora del almuerzo, la hora de ver televisión también, y respetar esto. Esto le ayuda al niño a ordenarse también emocionalmente, ya que no se frustre con algo que no se está cumpliendo, y marcarle, ¿no? Y decirle, mira, ya te estás pasando de la hora si es la hora del almuerzo y no quiere comer y se está tardando, y decirle, mira, tu hora de comer está pasando, entonces te van a quedar menos tiempo para ver televisión, ¿no? Y ser rígidos. La hora de dormir tiene que ser la hora de dormir, y para eso tenemos que también tener organizada la casa. No es que ponemos los dibujos animados a último momento y se queda a medio ver sus dibujos animados, ¿no? Porque eso le va a causar frustración el tener que decirle, ya apagamos la tele o te vas a dormir porque ya es hora. Entonces tenemos que ser muy bien organizados para que el niño controle sus emociones y no se desborden, es decir, no se descontrolen por completo, ¿ya? Tenemos que ayudarle a que el niño encuentre diferentes alternativas para poder solucionar por aquella situación por la cual esté pasando. Y estas diferentes alternativas es decirle, bueno, mira, está bien, pero si tú te calmas podemos hacer tal cosa, y si no se puede hacer algún día, decirle, mira, hoy no podemos ir al parque porque está lloviendo, por cualquier situación, pero podemos jugar aquí en la casa, y ¿qué te parece si hacemos, no sé, un campamento? Dar alternativas, ¿no? Pero para que el niño se sienta satisfecho, no ceder inmediatamente a todos los caprichos, porque si no, ahí no le estamos enseñando a gestionar sus emociones, sino el niño puede usar eso como un chantaje para el adulto, más bien, ¿no? Ponerse más caprichoso, hacer más berrinche, y no le estamos ayudando a controlar sus emociones. Pero también algo muy importante, chicas, y lo más importante de todo, es brindar al niño amor, afecto, comprensión, no exagerada, excesiva sobreprotección, no acceder a todos sus requerimientos, ¿no? Así de manera inmediata, incluso antes de que nos los diga, sino simplemente dar amor, comprensión, ser tolerantes con la expresividad de las emociones de los niños, ¿sí? Preguntas, por favor, comentarios. ¿Hay preguntas, chicas? ¿Hay comentarios? No. Bueno, para finalizar, vamos a hacer una pequeña evaluación de lo que hemos trabajado el día de hoy, y para eso vamos a recurrir nuevamente a nuestra ruleta de la suerte, ¿ya? Voy a dejar de presentar esto y nos vamos a guiar bajo las siguientes preguntas. La primera de ellas es: ¿cuánto aprendiste el día de hoy? Y a la persona que le toque nos tendrá que decir con cuántas estrellitas califica su aprendizaje el día de hoy. También nos va a decir qué es lo que más le ha impactado, qué es lo que ha aprendido el día de hoy y cómo se ha sentido, ¿ya? Entonces, vamos a recurrir nuevamente a nuestra ruleta. Un cachito, chicas, no me está dejando compartir. Vamos a ver de nuevo. Ahora sí está, ¿verdad? Se ve la ruleta. Sí, listo, Muy bien.
bien, vamos a hacer girar nuestra ruleta. ¡Oh! Ahí está girando. Pensé que no iba a girar. ¿A quién nos ha salido? Lucy. Lucy. Lucy, ¿con cuántas estrellitas calificas tu aprendizaje del día de hoy? Son 5 estrellitas. 4. Ya, muy bien. ¿Por qué con 4, Lucy? Porque hay muchas cosas, ¿no? Todavía por aprender. Por ejemplo, yo no digo que tengo buena autoestima, ¿no? Siempre me faltan, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando alguien me trata así, me pongo triste y tengo que trabajar en eso, ¿no? Ya. En elevar mi autoestima, en ser positiva. Por ejemplo, recién nomás me robaron mi teléfono y la verdad me quedé bien traumada así. Y siempre tengo miedo cuando salgo a la calle. Tengo miedo, pienso que alguien está atrás y quiere robarme algo, ¿no? Y así. Eso dice. Ya. Pero estaba interesante el tema, Lisa, de las Bien, emociones. Lucy. Muy bien. ¿Cómo te has sentido en la clase de hoy? ¿Dicen a mí otra vez? Sí. ¿Cómo te has sentido en la clase de hoy? Bueno, me sentí tranquila porque usted nos habló mucho de muchas emociones, ¿no? Por ejemplo, de la alegría, de la tristeza, del miedo, ¿no? Que no debemos tener miedo. Pero hoy en día los niños sí tienen miedo a algo. Por ejemplo, mi hijita de mí tiene miedo al globo cuando se revienta, ¿no? Y eso, Lucy, muchas cosas. Algo importante, Lucy, que les he dicho es de que está bien tener miedo. Es bueno tener miedo porque eso te mantiene en alerta, ¿no? Entonces, al revés, más bien, pues, está muy bien tener miedo, porque una persona que no tiene miedo es, pues, no sé, sería un robot o un maniquí, ¿no ven? ¿Ya? Bien, vamos a ver a quién más está de suerte con la ruleta. Ay, otra vez Lucy. Esta ruleta se ha vuelto... En realidad no debería volver a salir la misma persona. Ya se arruinó la ruleta. Ahí está. María Andrea González. Aquí lista presente. Adelante, vamos a ir con María Andrea González. Igual, María Andrea, ¿con cuántas estrellas calificas tu aprendizaje de hoy? Con 4, Liz. 4. ¿Por qué, Andrea? Bueno, aprendí más, ¿no? Sobre lo que es las emociones. Pudimos observar, ¿no? Que la emoción es muy distinto a un sentimiento, la diferencia entre los dos, ¿no? Y las emociones pudimos ver que es una sensación, ¿no? Que experimentamos todos en general y que este va acompañado de una reacción subjetiva, ya que todos no reaccionamos de la misma manera, ¿no? Reaccionamos de distinta manera. También pudimos ver, ¿no? Lo que es los distintos tipos de emociones que tenemos, la alegría, el temor, la tristeza, etcétera, ¿no? Y que también a la vez va, ¿no? Con los cambios fisiológicos también, ya que puede existir distintos cambios, ¿no? Del organismo. Así es. Muy bien, gracias. ¿Y cómo te has sentido en la clase de hoy, Andrea? Bien, me ha ayudado mucho, la verdad, esto de las emociones, ya que tengo mis hijitas, me ha ayudado a entender, ¿no? Cómo ellos en realidad, por qué cambian, por qué tienen ese temperamento de cambiar, por qué reaccionan de una manera, por qué cambian de emoción. Me ayuda mucho, la verdad sí, me ayuda a entenderlos ellos. Bien, gracias, Andrea. Una participación más vamos a tener, a ver cómo va nuestra ruleta que medio enloquecido, a las mismas personas nomás está. Ahora sí está bien. Lady Basualto. Lady Basualto está. Vamos a revisar. Sí
está Lady? Lady. Buenas noches, Lice. Lady, ¿cómo estás? Buenas noches. Lady, ¿con cuántas estrellitas calificas tu aprendizaje del día de hoy? Del 1 al 5, ¿con cuántas estrellitas? Bueno, yo lo digo, Licen, con 4. ¿Por qué, Lady? Porque a veces un poco la señal estaba, no se escuchaba y se perdía, se volvía. Y lo que me ha parecido interesante, Licen, sobre lo que has aprendido sobre las expresiones, lo que a veces alguien está feliz, triste, enojado, porque tiene esa reacción. Me parece muy interesante, Licen. Ya. ¿Cómo te has sentido en la clase de hoy, Lady? Bien, Licen, porque así he descubierto algunas cosas. Igual, a ver si un poco rápido me enojo. Estoy resentida, Licen. Hay que trabajar en eso. Estas temáticas, chicas, de la asignatura, más allá de que también nos sirve para trabajar, para formar nuestras competencias profesionales, también nos sirven para reflexionar sobre nuestras actitudes, nuestra conducta, nuestras reacciones en diferentes momentos, ¿no? Entonces nos aprende para cambiar, ¿sí? Bien, ahora pregunta general para todas. ¿Qué les ha parecido el utilizar la ruleta para generar participación? Bien, Licen. ¿Qué sensaciones ha traído mientras gira la ruleta? Ahí está girando otra vez. ¿Qué sensaciones ha traído? Desesperación, decir, ay, que no me toque, algo así, o que me toque. ¿Qué emoción les ha provocado la ruleta? Buenas noches, Lisa. Buenas noches, compañero. Por mi persona, por ejemplo, desde que lo vi la ruleta, ahorita que dijo que iba a hacer la primera pregunta, sí, yo decía que me toque, porque quería, digamos, participar sobre el video, porque era algo muy interesante y nos dejó un mensaje, digamos, profundo. Así es, gracias, Marla. Pero no me tocó. A Yesenia Medina también le ha gustado la ruleta. Bueno, vamos a ir utilizando así alguno que otro recurso para generar participación. Es importante, chicas, no saben cuán importante es la participación de ustedes, porque así construimos mejor nuestros aprendizajes, aprendemos unos de otros, y de eso se trata el aprendizaje colaborativo, que es la metodología de trabajo que vamos a usar en este segundo parcial, ¿sí? Bien, chicas, entonces, con esto ya estamos dando por concluida esta nuestra temática del día de hoy, ¿sí? Por favor, no se olviden que tienen que enviarme sus nombres, ¿de acuerdo? Sus nombrecitos. Grupos máximo de 5 personas, mínimo de 4 personas. ¿Ya? ¿Listo, chicas? Bueno, chicas, que les vaya muy bien entonces. ¿Listo? Gracias, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, Víctor. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Buenas noches, Lice. Buenas noches.